En 1958, cuando la era del jet irrumpió en la aviación comercial, las aerolíneas comenzaron a redefinir lo que los pasajeros esperaban de los viajes aéreos. El Boeing 707 de Pan Am cruzó de Nueva York a París en aproximadamente 8 horas y 40 minutos, con una escala de reabastecimiento en Gander, volando a una velocidad crucero de hasta Mach 0,87, aproximadamente entre 885 y 965 km por hora. Los pasajeros bebían champán a 10.600 metros, mientras la aeronave devoraba el Atlántico a una velocidad que apenas una década antes había estado reservada para los cazas militares. La velocidad era también el producto, y por el precio de un billete que, ajustado a la inflación, costaría varios miles de dólares hoy en día, las aerolíneas llevaban a sus pasajeros a Europa más rápido de lo que lo hacen algunos vuelos modernos ahora mismo, en 2026. Durante casi 2 décadas, esa ecuación se mantuvo. Más rápido significaba mejor. Las aerolíneas no competían en economía de combustible, sino en tiempo total de vuelo. El Convair 990 alcanzaba Mach 0,84 en crucero. El Concorde destruyó por completo todas las suposiciones con sus velocidades supersónicas. La velocidad era la trayectoria singular de la aviación. Entonces ocurrió algo extraño. La aviación comercial silenciosamente invirtió el rumbo. Los aviones de hoy vuelan en crucero entre Mach 0,78 y 0,85. El Boeing 787 Dreamliner, la aeronave de largo alcance más avanzada en servicio generalizado, alcanza como máximo unos 915 km por hora en crucero típico. Eso es notablemente más lento de lo que el 707 lograba hace más de 60 años. Las aerolíneas han añadido simultáneamente entre 30 y 60 minutos a sus horarios publicados desde la década de 1990. Un vuelo de Nueva York a Houston, que tardaba 2 horas y 37 minutos en 1973, ahora está programado en aproximadamente 4 horas. Pero aquí está lo que no tiene sentido. La tecnología ha mejorado en todas las dimensiones medibles. Los materiales son más ligeros. Los motores son más potentes. La navegación tiene precisión GPS. Cada variable sugiere que los vuelos deberían ser más rápidos. Sin embargo, toda la industria está volando deliberadamente más lento. No porque no pueda volar más rápido, sino porque ha calculado, hasta el último céntimo, que la velocidad ya no vale lo que cuesta. Entonces, ¿cómo decidió la forma más rápida de transporte masivo que reducir la velocidad era la decisión más inteligente que jamás había tomado? Para entender por qué las aerolíneas abandonaron la velocidad, es necesario entender qué sucedió con el costo del combustible y por qué reordenó fundamentalmente todas las prioridades operativas en la aviación comercial. En los primeros tiempos de la era del jet, el combustible era casi irrelevante como factor de costo. El queroseno costaba el equivalente a entre 10 y 20 centavos por galón. Los salarios de las tripulaciones y los costos de capital de las aeronaves dominaban los presupuestos de las aerolíneas. Volar más rápido significaba exprimir más vuelos por día de aviones caros y pilotos caros. La velocidad ahorraba dinero. La crisis del petróleo de 1973 destruyó ese cálculo de la noche a la mañana. Los precios del combustible se cuadruplicaron. De repente, el mayor costo variable para las aerolíneas no eran las tripulaciones ni el capital, era el queroseno. La física era implacable. La resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad. Volar a Mach 0,90 en lugar de Mach 0,82 no consume un 10% más de combustible. Consume desproporcionadamente más combustible, porque la aeronave debe empujar a través de una resistencia del aire exponencialmente mayor. A velocidades transónicas, al aproximarse a Mach 1, comienzan a formarse ondas de choque sobre las superficies de las alas, creando una resistencia de onda que devora energía a un ritmo asombroso. Las aeronaves que podían volar rápido no podían volar de forma económica. Las aeronaves que podían volar de forma económica no podían volar rápido. La disyuntiva parecía manejable cuando el queroseno era prácticamente gratuito. Se volvió existencial cuando el combustible para aviones se encareció enormemente. Para 2024, la factura colectiva de combustible de la industria aérea mundial se estimaba en $291.000 millones, según la IATA. Cada nudo de velocidad de crucero se traduce directamente en dólares quemados, y las matemáticas no favorecen a la velocidad.
La industria no abandonó la velocidad a regañadientes, corrió a toda prisa hacia la lentitud. El mecanismo operativo que rige la velocidad a la que vuela cada aeronave comercial tiene un nombre específico. Se llama índice de costo. El sistema de gestión de vuelo de todo avión comercial moderno calcula la velocidad de crucero óptima utilizando una proporción: costos relacionados con el tiempo divididos entre costos de combustible. El resultado es un número que va de 0 a 999 en un Boeing 757, de 0 a 99 o hasta 999 en una aeronave Airbus, dependiendo del proveedor del sistema. Un índice de costo de 0 ordena a la aeronave volar a la velocidad de máximo alcance, quemando el mínimo absoluto de combustible sin importar cuánto dure el vuelo. Un índice de costo de 999 ordena la velocidad máxima llegando lo más rápido posible sin importar el consumo de combustible. En la década de 1960, cuando el combustible era barato y el tiempo de la tripulación era costoso, el índice de costo implícito era alto. La velocidad se pagaba sola porque reducía la variable más cara. Hoy la ecuación se ha invertido. El combustible es el costo dominante. El tiempo es relativamente barato. Las aerolíneas ahora operan la mayoría de los vuelos con índices de costo bajos, instruyendo a sus aeronaves para que crucen muy por debajo de su capacidad máxima. En 2007, un estudio sobre el Boeing 737-800 demostró que reducir el índice de costo en 12 resultaba en ahorros multimillonarios con un impacto mínimo en los horarios. Verán, las aeronaves no son más lentas porque sean menos capaces. Son más lentas porque a sus propias computadoras se les ha indicado matemáticamente que reducir la velocidad es la decisión económica óptima en cada uno de los vuelos. Esto es volar con índice de costo, y ha transformado la industria entera. Pero la desaceleración no es puramente una decisión operativa, la tecnología misma cambió. El Boeing 707 utilizaba motores turborreactores de bajo índice de derivación. Estos motores funcionaban acelerando una masa de aire relativamente pequeña a una velocidad muy alta. Eran ruidosos, sedientos de combustible y rápidos. Estaban aerodinámicamente optimizados para velocidades de crucero más elevadas. Las aeronaves modernas utilizan motores turbofán de alto índice de derivación. Estos mueven una masa de aire mucho mayor a menor velocidad. El enorme ventilador en la parte delantera de un motor moderno, visible en cualquier aeronave de nueva generación, genera la mayor parte del empuje al impulsar una columna masiva de aire alrededor del núcleo del motor en lugar de a través de él. El resultado es drástico. El consumo de combustible se redujo entre un 40 y un 80% en comparación con los aviones a reacción de primera generación. El ruido disminuyó sustancialmente. La fiabilidad mejoró enormemente. Pero hay una contrapartida. Los turbofán de alto índice de derivación son más eficientes a velocidades de crucero más bajas. Su ventana de rendimiento óptimo se sitúa alrededor de Mach 0,78 a 0,85. Si se los lleva a Mach 0,90, la eficiencia se desploma. El motor puede hacerlo, pero la penalización en combustible lo hace económicamente irracional. Los diseñadores de aeronaves se adaptaron en consecuencia. Los aviones modernos de fuselaje ancho vuelan a velocidad de crucero de Mach 0,84 a 0,85. Los de fuselaje estrecho se sitúan en Mach 0,78 a 0,82. Las alas están optimizadas para estas velocidades más bajas, utilizando estructuras más ligeras, ángulos de flecha menos agresivos y materiales compuestos avanzados como el fuselaje de fibra de carbono del 787. El 707 era un velocista, el 787 es un corredor de maratón, y los corredores de maratón ganan en la economía de la aviación moderna todas y cada una de las veces. Aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. Las aerolíneas no solo están volando más lento, están haciendo que los vuelos parezcan incluso más lentos de lo que realmente son. Desde la década de 1990, las aerolíneas han inflado sistemáticamente sus horarios publicados mediante una práctica conocida como relleno de horarios. Todas las grandes aerolíneas lo hacen. La razón es engañosamente simple. Las aerolíneas se miden por su rendimiento de puntualidad. Un vuelo programado en 3 horas que aterriza en 2 horas y 40 minutos se registra como 20 minutos adelantado. Un vuelo programado en 2 horas y 35
y que aterriza a las 2 horas y 40 minutos, se registra como 5 minutos tarde. El mismo avión, la misma velocidad. El mismo rendimiento real, un resultado estadístico completamente diferente. Sin el relleno, la tasa de retrasos reportada por la industria aumentaría sustancialmente. Las aerolíneas enfrentarían una cascada de consecuencias. La satisfacción del cliente se desplomaría. El escrutinio regulatorio se intensificaría y, de manera crítica, bajo la regulación europea EU 261/2004, las aerolíneas deben compensar a los pasajeros hasta 600 € por retrasos en rutas más largas, con umbrales que se activan a partir de 3 horas dependiendo de la distancia de vuelo. Rellenar el horario reduce drásticamente la exposición financiera a estas reclamaciones. Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Airlines, reconoció lo absurdo de la situación en mayo de 2025. Ahora se tarda más en el horario de Delta para volar de Atlanta a LaGuardia que en la década de 1950, cuando la aerolínea inauguró esa ruta. Lo atribuyó en parte a una infraestructura de control de tráfico aéreo anticuada que obliga a mantener mayor separación entre aeronaves, limitando efectivamente la eficiencia con la que los aviones pueden moverse en un espacio aéreo congestionado. El resultado es una extraña dualidad. Los vuelos son genuinamente más lentos debido al vuelo con índice de costo, y parecen aún más lentos debido a la inflación deliberada de los horarios. El pasajero experimenta ambas cosas simultáneamente y normalmente no nota ninguna de las dos. La industria de la aviación tuvo una oportunidad definitiva para elegir la velocidad sobre la eficiencia. La rechazó de manera decisiva. En 2001, Boeing anunció el Sonic Cruiser, un diseño radical concebido para volar a Mach 0,98, justo por debajo de la barrera del sonido. Habría reducido los tiempos de vuelo transatlántico en aproximadamente 1 hora. Boeing lo presentó como el futuro de los viajes de largo recorrido. Las aerolíneas mostraron un interés prácticamente nulo. Después de que los atentados del 11 de septiembre devastaran la demanda de viajes, las compañías aéreas le dijeron a Boeing de forma explícita: no queremos más rápido, queremos más barato. Boeing canceló el Sonic Cruiser en diciembre de 2002. El equipo de ingeniería fue redirigido a un nuevo proyecto, el 7E7, que Boeing lanzó como parte de su programa más amplio Yellowstone. Esa aeronave se convirtió en el Boeing 787 Dreamliner, diseñado desde cero no para la velocidad, sino para la eficiencia de combustible. Materiales compuestos de fibra de carbono, motores de alto índice de derivación, optimizado para Mach 0,85. El mercado había hablado y eligió la economía sobre la velocidad. La retirada del Concorde en 2003 confirmó el veredicto. A pesar de cruzar el Atlántico en menos de 3 horas, sus costes operativos eran astronómicos y las restricciones por estampido sónico prohibían los vuelos supersónicos sobre tierra firme. La aeronave comercial más rápida jamás construida no pudo sobrevivir a las leyes de la economía. Boom Supersonic promete ahora un regreso parcial a la velocidad con el Overture, con un objetivo de Mach 1.7 y una posible fecha de servicio de pasajeros en torno a 2029. Su demostrador XB-1 logró el vuelo supersónico en enero de 2025, pero con una cartera de pedidos reducida en comparación con los miles de aviones subsónicos en producción, sigue siendo una oferta de nicho para rutas premium sobre el océano. No se trata de reversión de la desaceleración, es una excepción que confirma la regla. La desaceleración deliberada tiene consecuencias que las aerolíneas prefieren no discutir. Los vuelos más lentos significan periodos de servicio más largos para las tripulaciones. La Asociación Europea de Pilotos informa que 3 de cada 4 pilotos han experimentado microsueños durante el vuelo, un fenómeno vinculado a los tiempos de servicio prolongados. La Asociación de Pilotos de Southwest Airlines registró un aumento del 330% en las llamadas por fatiga de pilotos solo en marzo de 2022, impulsado en parte por prácticas de programación que llevan a las tripulaciones al límite máximo de sus periodos de servicio permitidos. También existe una paradoja de sostenibilidad. Las aerolíneas frecuentemente promocionan las velocidades más bajas como una iniciativa medioambiental, y la afirmación tiene un mérito genuino. Una reducción del 5% en la velocidad de crucero puede recortar las emisiones de carbono en aproximadamente un 11%. La aviación contribuye alrededor del 2,5% de las emisiones globales de carbono,
por lo que los vuelos más lentos representan una estrategia de reducción significativa e inmediatamente aplicable. Pero grupos de defensa del consumidor como BEUC en Europa han acusado a las aerolíneas de lavado verde o greenwashing, argumentando que la motivación principal es la reducción de costos y no la acción climática. Y la desaceleración podría intensificarse aún más. El combustible de aviación sostenible actualmente cuesta de 3 a 5 veces más que el queroseno convencional. A medida que las aerolíneas hagan la transición hacia el SAF para cumplir los objetivos de cero emisiones netas en 2050, la presión económica para volar aún más lento, para conservar cada gota de combustible costoso, solo aumentará. La investigación emergente sobre la evitación de estelas de condensación sugiere que las aerolíneas pronto podrían necesitar desviarse por completo de las rutas de vuelo óptimas, añadiendo más tiempo a horarios ya de por sí prolongados. El futuro de la aviación, paradójicamente, podría ser incluso más lento que el de hoy. La industria de la aviación siempre ha vendido la velocidad como su producto fundamental. Más rápido que los barcos, más rápido que los trenes, más rápido que conducir. Las aerolíneas ahora proponen algo diferente, que la eficiencia puede ser más valiosa que la velocidad, que llegar 45 minutos más tarde mientras se ahorran millones en combustible y se reducen las emisiones de carbono no representa un compromiso sino una optimización. Los pasajeros rara vez lo notan. La diferencia entre Mach 0.85 y Mach 0.90 en un cruce transatlántico de 5 horas equivale aproximadamente a 20 o 25 minutos. Incorporada en el horario, invisible en la experiencia, indetectable frente al ruido de fondo de las demoras en el rodaje, los circuitos de espera y la disponibilidad de puertas de embarque. Todos los grandes fabricantes han seguido la señal. El Boeing 737 MAX está optimizado para Mach 0.79. El Airbus A350 vuela eficientemente a Mach 0.85. Ninguno de los dos aviones intenta siquiera igualar las velocidades que sus predecesores alcanzaban de forma rutinaria. El índice de costo gobierna cada vuelo. El margen añadido al horario gobierna la percepción. Los motores de alto índice de derivación gobiernan la física. Y el mercado gobierna todo lo demás. En 1958, el 707 de Pan Am cruzaba rugiendo el Atlántico a velocidades de hasta Mach 0.87. Porque la velocidad era la única métrica que importaba. El combustible era barato, el tiempo era caro, los pasajeros pagaban una fortuna por llegar antes. 7 décadas después, la industria ha ejecutado una inversión completa. El combustible es caro, el tiempo es barato, y los pasajeros pagan menos por llegar más tarde, lo sepan o no. El 707 fue construido para superar en velocidad a sus competidores. El 787 fue construido para superarlos en resistencia. Uno conquistó la distancia mediante la velocidad, el otro conquista el coste mediante la paciencia. Cuando un Dreamliner moderno cruza ese mismo Atlántico a Mach 0.85, quema aproximadamente la mitad de combustible por pasajero, produce una fracción del ruido y llega quizá 30 minutos más tarde de lo que un 707 habría logrado a velocidad máxima de crucero en 1962. Los pasajeros no notan nada. La aerolínea nota millones en ahorros. La atmósfera nota mediblemente menos carbono. 12 nudos de velocidad de crucero recortados silenciosamente de cada vuelo. De 30 a 60 minutos de margen, añadidos en silencio a cada horario. Un índice de coste introducido en cada sistema de gestión de vuelo antes de cada salida, calibrando la velocidad precisa en la que la economía y la física se intersectan. Toda la industria se ralentizó a plena vista, no mediante un único anuncio dramático, sino a través de miles de decisiones incrementales, cada una invisible, cada una racional, cada una acumulándose hasta conformar una transformación que invirtió 6 décadas de la trayectoria definitoria de la aviación. La pregunta no es si las aerolíneas pueden volar más rápido de lo que lo hacen hoy. Obviamente pueden. La pregunta es si el resto del mundo siquiera ha notado que dejaron de intentarlo. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?